La casa en Vista Alegre me la dejó mi tía, la misma en la que pasaba temporadas de niña, y que con los años se convirtió en algo a medio camino entre una herencia y un quebradero de cabeza. Tras la muerte de mi tía, la casa quedó varios años deshabitada. Yo hice los trámites, cambié las cerraduras, iba de vez en cuando, más que nada para comprobar que todo seguía en su sitio, que no se filtraba el tejado, que no se habían metido ratones. Pero no tenía intención de vivir allí. En la ciudad tenía mi piso habitual y nada me obligaba a cambiar nada, hasta que me di cuenta de que esa casa o acabaría deteriorándose del todo, o necesitaba atención. Reclamaba limpieza periódica, pequeñas reparaciones, cuidados, al menos para no venirse abajo. Así que decidí mudarme allí durante unos meses. Trabajaría a distancia, pondría la casa en condiciones y decidiría qué hacer con ella después, alquilarla, venderla o quedármela para la vejez. No vendí mi piso en la ciudad, simplemente lo dejé cerrado, aún sin estar segura de que este traslado fuera algo permanente. Una noche, durante la cena, se lo mencioné a Marina, mi hija. Así, sin ningún doble sentido, solo como un comentario más. Pero ya al día siguiente me llamó, queremos pedirte algo, dijo. Si de verdad vas a vivir en Vista Alegre, ¿podemos vivir allí también? Solo en la planta baja. Se nos hace difícil pagar el alquiler, y si conseguimos ahorrar durante unos meses, podremos dar la entrada para nuestra propia casa. Nos ayudaría a empezar, me sorprendió un poco. Ella y su marido siempre habían sido muy independientes, evitaban pedir ayuda. Y aunque yo siempre he valorado mi espacio personal, no le vi sentido a negarme. La casa es realmente grande. La planta baja tiene 2 habitaciones, baño y salida al patio. Yo me quedaba arriba, en mis habitaciones, con despacho y dormitorio. Prácticamente, como si fueran 2 pisos, salvo por la cocina, la lavandería y el patio, que eran comunes, pero solo si es realmente temporal, respondí. Y dejemos claro desde el principio que no nos metemos en la rutina de la otra. Marina aceptó enseguida. El sábado siguiente llegaron, trajeron cajas con cosas, electrodomésticos. Ella lo organizó todo de inmediato, metódicamente, como hacía de niña cuando deshacía la maleta apenas media hora después de llegar al campamento. Gabriel, en silencio, cargaba las cosas sin intervenir en la conversación ni hacer comentarios innecesarios. Durante las primeras semanas, todo funcionó bien. Yo me dedicaba a las reparaciones, cambié parte del sistema eléctrico, pinté los marcos de las ventanas, revisé la vajilla, tiré los frascos viejos del trastero que seguramente llevaban allí desde los años 90. Ellos iban a trabajar. Cenaban tarde, cocinaban poco. Apenas coincidíamos, compartíamos la cocina con cuidado, si yo estaba allí, ellos esperaban, si estaban ellos, yo entraba después. En la lavandería hacíamos turnos para no coincidir. El patio lo dividimos tácitamente. Yo cuidaba los parterres, ellos cortaban el césped y recogían ramas. Todos tratábamos de ser amables, mantener distancia, no generar tensión. Desde fuera, podía parecer que realmente habíamos logrado una convivencia sin conflictos, pero al cabo de un mes, empecé a sentir una extraña fatiga. No por ruidos ni molestias, prácticamente no las había. Era por esa sensación de coexistencia que no había previsto. Me di cuenta de que ya no podía relajarme del todo ni siquiera arriba, en mi propio espacio, que antes de bajar a la cocina pensaba. Si habría alguien, que me ponía algo más decente de ropa, que no comía cuando tenía hambre, sino cuando no había nadie, no discutíamos. Nadie traspasaba límites. Pero algo en mí empezó a cambiar. Y por primera vez me pregunté si no me había equivocado al aceptar vivir juntos. Todo era práctico. Pero no todo lo práctico resulta correcto para uno mismo. Una mañana, antes de las 7, salí a tirar la basura. El aire era fresco, con ese estado especial que tiene antes de que empiece el calor, cuando el cielo apenas insinúa que el día va a comenzar. Como siempre, llevaba mi bata, gris, con el cuello algo gastado, pero limpia y cómoda. Nunca me había preocupado por cómo salía al patio por la mañana, porque siempre lo había sentido como mi espacio personal, donde no hacía falta aparentar. Al salir al porche, Gabriel regresaba del supermercado, llevaba 2 bolsas con productos. Caminaba con esa lentitud habitual, mirando el sendero frente a él. Nos cruzamos en el camino, levantó la vista, asintió con la cabeza,
y habló de inmediato, sin alzar la voz, pero con una entonación que no dejaba que pareciera casual. ¿Siempre se levanta tan temprano?, preguntó, sin sonrisa, pero con un tono que insinuaba interés. No solo llenar el silencio, no me detuve, solo bajé un poco el ritmo, porque no quería que la conversación se alargara, pero tampoco quería parecer grosera, es costumbre. Respondí simplemente, sin dar explicaciones, porque cosas como el ritmo de la mañana no se explican a extraños. Él se detuvo, dio un paso al costado, y ya a cierta distancia añadió, no es un defecto. Y la bata le queda bien. No me gustó cómo sonó, aunque en su voz no había nada abiertamente atrevido ni vulgar. Habló con calma, incluso con cierto desapego, como alguien que ya ha pensado algo, pero aún no se atreve a darle forma. No dije nada, solo asentí brevemente, me giré y regresé hacia la puerta. Todo duró 2 minutos, pero cuando llegué a la cocina, automáticamente apreté más fuerte el cinturón de la bata y abroché el botón de arriba, aunque antes ni me había fijado en cómo me veía. Cuando puse a hervir el agua y me senté a la mesa, sentí que en la cocina quedaba algo invisible, ni una palabra, ni una acción, sino una especie de pozo. No podía formular qué era lo que me incomodaba, si el simple hecho de que dijera algo, o que yo notara su mirada, que duró unos segundos más de lo necesario para un saludo común. Ese momento fue una nimiedad, absolutamente irrelevante en la vida cotidiana, nada que pudiera considerarse el inicio de una situación. Y sin embargo, sentí que algo se marcó dentro de mí y una ligera tensión, sin un sentido claro, pero definitivamente no infundada. Más tarde volví mentalmente a esa mañana más de una vez, no porque hubiera ocurrido algo importante, sino porque esa interacción mínima dejó una grieta sutil en mi sensación de seguridad del espacio compartido. Algo que debería haber sido neutral comenzó a resonar a un nivel intuitivo, y aunque intenté convencerme de que sus palabras no tenían nada serio, la sensación no me dejaba. No había flirteo en sentido estricto, pero tampoco parecía simple cortesía. Fue una señal, suave, apenas perceptible, pero lo bastante clara como para que yo supiera, desde ahora, ya nada será como ayer. El jueves, ya entrada la tarde, cuando Marina se había quedado trabajando más tiempo y la casa se volvió perceptiblemente más silenciosa, no por la falta de ruidos, sino porque cambió la atmósfera, como cuando una persona retira su presencia. Salí a la cocina. Recordé que aún no había cenado, y en la nevera quedaba algo de la víspera, unos cuantos vegetales, un poco de queso y pan ya algo seco, pero todavía comestible. Gabriel ya estaba allí antes que yo, estaba junto a la estufa, friendo algo en aceite, y el aire ya estaba impregnado con el olor de algo familiar, casero, algo agradable y a la vez un poco invasivo. No se sobresaltó al verme entrar, solo me echó una mirada rápida sin dejar de remover los tomates troceados en la sartén. Hice 2 sándwiches, dijo, sin plantearlo como una oferta, lo que me dejó la elección no como una súplica, sino como un hecho. Si no le molesta, no respondí de inmediato, pero tampoco salí de la cocina. Me senté a la mesa, corrí la silla, miré el reloj, aunque no me decía nada. Ya pasaban de las 7, y el hambre también se había hecho notar. Gracias. Justo. Iba a buscar algo, dije, casi neutral, sin tono de agradecimiento, pero sin dureza. Comimos en silencio durante algunos minutos, cada uno con su sándwich, una taza, un poco de ketchup en el plato. La comida estaba rica, sencilla, como la de quienes cocinan por necesidad práctica y no para impresionar. Y quizás eso hizo que la situación resultara aún más incómoda. Cuando terminó el primer trozo, apartó el plato y dijo de pronto, sin mirarme directamente, pero con un volumen suficiente como para que lo oyera y no pudiera fingir que no escuché, tiene los ojos cansados. Pero no apagados. No sonó como un cumplido, ni como un intento de provocar, sino más bien como una observación que la gente suele guardarse si no quiere que se malinterprete. No respondí, no porque no supiera qué decir, sino porque no hacía falta responder. Él pareció notarlo, porque no añadió nada más. Terminamos de comer, él lavó su plato, lo dejó escurrir, y luego salió, diciendo un breve «buenas noches» desde la puerta. Sin volverse, me quedé unos minutos más en la cocina. No por la comida, ni por alguna reflexión específica, sino simplemente porque quería entender si realmente había sentido algo o solo había notado la entonación. Sus palabras no fueron atrevidas, pero tampoco sonaron como deberían sonar en boca del esposo de tu hija hablando con su suegra. No fue una transgresión. Fue el primer paso hacia algo que ya no cabía dentro de los límites establecidos. Y aunque en ese momento aún no sabía a dónde podría conducir,
ya había nacido en mí la sensación de que lo que ocurría no era del todo casual, y se había quedado conmigo. Unos días después de aquella cena en la cocina, la primera vez que nos sentamos a la mesa sin Marina, el día transcurrió con normalidad. Trabajé en el ordenador hasta el mediodía, luego decidí lavar algo de ropa, entre la cual estaba una blusa ligera, casi translúcida, pero pulcra, de un tono gris claro, que a veces usaba para salir al jardín o ir a la tienda. La lavé junto con otras prendas, la colgué a secar en el patio trasero, y la puse en la cesta común de la colada para subirla más tarde, cuando el baño quedara libre. Ese día me olvidé por completo de la blusa, distraída entre una llamada a una amiga y un montón de cosas pequeñas que siempre surgen cuando una planea descansar media hora. Ya más entrada la tarde, cuando recordé la ropa y bajé, vi que la cesta estaba vacía y que mi blusa colgaba en una percha, planchada. Impecable, sin una sola arruga, y colgada con cuidado en una esquina del pasillo común, junto a la puerta de la lavandería. Me detuve un instante. No era algo desagradable, la ropa estaba limpia, bien doblada, todo con esmero. Pero la sensación fue otra, no sorpresa, no gratitud, sino algo más cercano a una inquietud mezclada con una pregunta interior: ¿para qué? Pensé inmediatamente en Marina, porque ella a veces había hecho cosas parecidas: lavar una taza que olvidé o acomodar algo sin decir nada. Subí a mi habitación y le escribí un mensaje breve: ¿fuiste tú quien planchó mi blusa? Gracias, aunque no hacía falta. La respuesta llegó enseguida: ¿yo? No, si estuve todo el día en el trabajo. ¿Qué pasó? Y en ese momento entendí que quedaba solo una posibilidad. Pocos minutos después oí cómo Gabriel entraba en la cocina. Yo también bajé, no porque quisiera reclamar nada, sino porque guardar silencio ya empezaba a parecer extraño. ¿Fuiste tú con la blusa?, pregunté, procurando que mi voz sonara neutral, sin reproche, pero tampoco con tono de agradecimiento. Se detuvo por un momento, como si realmente se preguntara si debía contestar, y luego dijo con calma, como si no viera nada fuera de lo normal: pensé que le gustaría. Es bonita. Su tono era sereno, pero en esas dos palabras, es bonita, algo se desvió del sentido esperado en una conversación de ese tipo. Me di cuenta de que no lo había dicho como se habla de una prenda, de una blusa o de una tela. No había nada agresivo ni inapropiado en esa frase, pero contenía algo que definitivamente no hablaba solo de la ropa ni del acto de planchar. Asentí en silencio, sin prolongar la conversación, me di la vuelta y subí. Y solo en mi baño entendí que era exactamente lo que me había incomodado: no el gesto en sí, no el hecho de que tocara mis cosas, sino que se permitiera ver algo personal allí donde solo debía existir lo doméstico. Ese día no fue un punto de quiebre. No rompió los límites. Pero por primera vez sentí que alguien había cambiado el enfoque, y que ahora ya no éramos simplemente dos personas que compartían techo y coincidían en zonas comunes. Ahora había algo que, aunque no exigía palabras, empezaba a alterar todo, incluso cuando simplemente pasábamos uno al lado del otro. Al día siguiente del episodio con la blusa, decidí aplazar cualquier asunto relacionado con la lavandería hasta la mañana, no porque temiera nuevos gestos, sino para evitar coincidencias de horario que ya comenzaban a parecer algo más que casuales. Durante el día estuve ocupada en la casa, intentando mantenerme ocupada. Revisé cajas viejas con vajilla, cambié un interruptor roto en el segundo piso, trasplanté unos claveles a una maceta nueva. Pero en el fondo de mí permanecía la sensación de que no esperaba un momento, sino una situación, algo que otra vez me mostraría lo que ya no podría ignorar. Cuando fui a buscar una toalla, ya había oscurecido, y el pasillo junto al baño, que salía directamente de la lavandería, tenía apenas una luz tenue. No encendí la lámpara, sabía que en la repisa de abajo quedaba una toalla limpia, y solo me harían falta unos segundos. Pero justo cuando di unos pasos por el pasillo, Gabriel salió del baño, con el pelo húmedo, la cara cubierta de vapor, la camiseta pegada a los hombros después de la ducha. Nos cruzamos de golpe, yo, que había aparecido de forma inesperada en el pasillo común, y él, en un momento en que claramente no esperaba ver a nadie, mucho menos a mí. Se detuvo en seco, aunque no con nerviosismo. Oh, perdón, no quería asustarla, dijo, sin tono de broma, más bien con una reacción medida de alguien que no quiere tratarte como a una extraña. Tampoco reaccioné con emoción, respondí. Con contención, casi con sequedad, como si de verdad solo nos hubiéramos cruzado por accidente en un pasillo estrecho. No pasa nada, solo venía a buscar una toalla. Él dio medio paso hacia un lado, apartándose junto a la lavadora para dejarme pasar, y en ese mismo instante, cuando nos esquivamos,
nuestros hombros se rozaron, no con fuerza, no de forma brusca, simplemente como el contacto de dos siluetas que no caben en el mismo espacio, pero ese roce, totalmente trivial en apariencia, fue otra cosa en sensación. No tuvo intención, pero sí una tensión que no desapareció después del contacto. Ambos nos detuvimos por un segundo, en medio del movimiento, como si alguien hubiera puesto una pausa breve en nuestras acciones habituales. No fue una escena de película, ni un momento teatral, solo una situación que, de pronto, dejó de ser neutral. Él no dijo nada. Yo tampoco. Pero nos separamos, girando en direcciones opuestas, como personas que ya no pueden decir algo cotidiano, no porque no haya tema, sino porque apareció una presencia que no se puede nombrar. Cuando ya estaba arriba, colocando la toalla sobre la silla del baño, noté que el corazón me latía un poco más rápido de lo habitual, no por miedo ni por nervios, sino por haber reconocido que ese roce accidental no fue solo una interacción física en un espacio estrecho. Fue la confirmación de que nuestro límite, ese tácito, nada entre nosotros, ya había dejado de ser tan claro, y aunque desde afuera nada parecía haber cambiado, dentro de mí hubo un desplazamiento, un reconocimiento inesperado de que, pese a todos los intentos de mantener el control, había algo que ya se movía más allá de las decisiones prácticas y la convivencia educada. Al día siguiente fui a la ciudad, tenía que pasar por la farmacia, recoger un pedido en una tienda de electrodomésticos y también ver a una excompañera de trabajo, con quien solíamos almorzar de vez en cuando, más que nada para no perder del todo el vínculo con la vida anterior a Vista Alegre. Esas salidas se convirtieron para mí en una forma de reiniciarme, recordarme que el mundo seguía siendo grande, ruidoso, y que no giraba solamente alrededor de rutinas domésticas, reparaciones y presencias ajenas en la cocina común. Volví cerca de las 6, cuando el día aún no era noche, pero las sombras ya se alargaban y la casa, como siempre, parecía demasiado silenciosa. Como después de una exhalación larga, entré por la puerta trasera, dejé las bolsas sobre la mesa de la cocina, aún con el abrigo puesto. Cuando noté que ya había alguien allí, Gabriel estaba junto a la ventana, con una taza en la mano, como si estuviera esperando. No se dio vuelta de inmediato, y por un instante pensé que era un simple cruce, una coincidencia, pero cuando habló primero, sin siquiera saludar, supe que no era casualidad. Quiero decirle algo, dijo, sin moverse ni un paso, sin acercarse ni alejarse. Su voz sonaba contenida, sin dramatismo, pero no había ni un atisbo de improvisación, como alguien que ha estado guardando algo durante mucho tiempo, no por no saber cómo, sino porque estaba esperando el momento inevitable. Me quedé inmóvil en el umbral, aún con las llaves en la mano, sin saber cómo reaccionar ante una situación que ya no era cotidiana. Eso suena a algo que sería mejor no decir, respondí tras una pausa, sin rechazarlo del todo, pero sin darle luz verde. Él se dio vuelta, sin brusquedad, sin ningún gesto excesivo, y me miró directo a los ojos, sin desvíos, aunque tampoco con desafío. Pero pienso en usted. Demasiado seguido, no entendí de inmediato que lo había dicho. En voz alta. No fue una declaración de amor, no fue un intento de iniciar algo, ni una frase con consecuencias inmediatas. Fue una afirmación. Un simple hecho que ya no quería esconder, aunque sabía que no estaba pidiendo nada, ni esperando algo a cambio. No respondí, no porque no supiera qué decir, sino porque cualquier palabra en ese momento habría sido inadecuada. No por vergüenza ni prohibición, sino porque lo dicho ya existía, y no había forma de deshacerlo. Y sé que usted lo sabe, añadió tras una breve pausa, como cerrando el círculo de lo que entre nosotros ya estaba ocurriendo, aunque ninguna acción lo hubiera confirmado aún. Pasé a su lado sin detenerme, sin mirarlo, sin ningún gesto evidente, pero con los dedos tan apretados alrededor de las bolsas que solo al subir y ver las marcas en mi piel entendí cuánta tensión contenía. No nos habíamos tocado. No habíamos peleado. No habíamos roto ninguna norma doméstica. Pero ese instante fue un punto sin retorno, no porque hubiera pasado algo grande, sino porque algo fue nombrado, y ya no existía la posibilidad de fingir que no pasaba nada. El domingo, la casa olía a repostería recién hecha, y en la cocina Marina estaba concentrada en su clásico pastel de queso, el que siempre preparaba en celebraciones o cuando quería alegrar a alguien. Dijo que quería hacer una pequeña merienda, sin motivo especial, solo porque hacía tiempo que no nos sentábamos juntas a la mesa, sin trabajo, sin conversaciones pendientes, sin el ajetreo de lo cotidiano. No me opuse, aunque desde temprano sentía una tensión dentro de mí, como si algo me presionara, me obligara a ser más rígida, a contestar con frases más breves, a evitar miradas incluso cuando estábamos solas ella y yo en la habitación. La
Ayudé a poner la mesa, saqué de la despensa la vajilla que no usábamos en los días normales, esas tazas con ribete azul que aún quedaban de mi tía. Gabriel trajo la tetera y se quedó junto a la puerta, como esperando una señal para sentarse. Los tres tomamos nuestros lugares, intercambiamos algunas frases de rutina sobre el queso, el clima, sobre lo cálido que estaba haciendo este otoño. Pero la conversación no fluía, las palabras parecían asentarse sin tocar nada verdadero, y poco a poco el silencio se fue acumulando en la habitación, ya no como algo natural. Marina dejó el tenedor, acomodó una servilleta junto a la taza. Y de repente me miró más tiempo del necesario, con una expresión imposible de confundir con simple curiosidad o preocupación. Era la mirada de alguien que siente que algo no encaja, aunque aún no sepa cómo ponerlo en palabras. Mamá, estás distinta últimamente. ¿Todo bien?, preguntó, sin agresividad, pero de forma directa, con una entonación que no dejaba espacio para evadir. Levanté la mirada, tratando de parecer sorprendida, aunque sabía que mi expresión era forzada. ¿Distinta cómo? Sé. Encogió de hombros, pero no desvió la vista, no retrocedió. No sé, como si guardaras algo. Antes eras más abierta. Y ahora, pareces cerrada. ¿Hay alguien en tu vida? Esa pregunta me tomó por sorpresa, no por lo que decía, sino por lo casual que sonó, como si ya hubiera sido una posibilidad real en su cabeza desde hacía tiempo. No, todo está bien, respondí rápidamente, con ese tono que se usa para cosas que no se quieren explicar, pero no lo tomó como una respuesta definitiva. Su rostro seguía serio, ligeramente tenso, y entendí que tal vez no sabía los detalles, pero ya había sentido algo, no un hecho, no una prueba, pero sí un cambio en mí, que ocurría de forma imperceptible, pero ocurría. Mira, sé que vivir con nosotros no es lo más cómodo, dijo con más calma, pero con la misma franqueza. Si algo no va bien, dímelo. Mejor de frente que dando vueltas o callando. Soy tu hija, asentí, di un sorbo al té, aunque ya nada tenía sabor. Sentía un nudo en la garganta, no por sus palabras, sino porque tenía razón, y yo no tenía nada que contestarle sin mentir. La merienda terminó pronto, sin pelea, sin conflicto abierto, pero con la sensación de que algo se había dicho, aunque no de forma explícita. Y eso ya bastaba para que el espacio entre nosotras se moviera, como una tapa que ha perdido el vacío hermético, no abierta, pero ya sin el sello de antes. Al día siguiente decidí ocuparme del jardín, no porque las plantas lo necesitaran más que de costumbre, sino porque mis pensamientos llevaban días girando en círculo, atrapados en una rutina mental de la que no sabía cómo salir. La acción ayuda cuando la cabeza se tambalea. Hay algo en cortar lo que sobra, en alinear bordes, en sostener una tijera de podar, que te da una sensación de orden, aunque sea solo entre ramas y maleza. Estaba junto a la cerca, cortándolos. Brotes salvajes que trepaban sin permiso, y pensaba que yo también llevaba tiempo sin pedir permiso, simplemente actuando cuando sentía que no hacerlo sería aún peor. El sol caía en ángulo oblicuo, las nubes no se acumulaban, pero el aire ya se sentía denso, como antes de un cambio de tiempo. Me agaché para recoger lo que había cortado en un balde, y fue entonces cuando noté que Gabriel estaba de pie bajo el alero, junto al viejo barril del agua de lluvia. Llevaba ropa de trabajo, una sudadera, pantalones simples, algo manchados en las rodillas, y tenía una botella de agua en las manos. Probablemente llevaba rato observándome, porque cuando alcé la vista, no se sobresaltó. No fingía estar ocupado, no se fue. Simplemente se quedó donde estaba. Siempre lo hace todo con tanto esmero, dijo, sin alzar la voz, pero sin quitarle peso a su comentario, que no sonaba como una broma ligera. Me limpié las manos en la tela de mi pantalón, me incorporé, tomándome un segundo para pensar si quería responder algo, y al final dije, es mejor cortar lo innecesario de inmediato, antes de que crezca y sea más difícil. Es más simple, y sobre todo, no te engañas cuando ves que algo va en la dirección equivocada. Él asintió lentamente, como hacen los hombres que prefieren escuchar antes que hablar. Y en esa pausa había algo distinto, no un silencio para llenar, sino una meditación sobre lo que decir. El control no siempre salva, dijo con calma, sin discutir, más bien tanteando si yo podía coincidir con una idea que sonaba a confesión. Sea con árboles, o con otras cosas. Lo miré, y me quedó claro que esa conversación no era sobre el jardín. No hablaba de ramas ni de tijeras ni de normas de poda. Sus palabras tenían otro destinatario, otro sentido. No bajé la vista, no me giré, aunque no me era del todo cómodo sostener su mirada, pero muchas veces el control sí protege de errores, respondí.
cuando sabes qué cortar y dónde, el riesgo de equivocarte es menor, colocó la botella sobre el borde del barril, cruzó los brazos sobre el pecho y volvió a mirarme. Su rostro estaba serio en ese momento, no duro, pero con esa atención que tienen los hombres que han vivido lo suficiente para reconocer cuando algo se vuelve irreversible. ¿Y si alguien no cree que sea un error? Preguntó tras una pausa, y entendí que no era una provocación ni un intento de empujar la situación, sino algo más profundo, una lucha interna, aún no resuelta. Esa pregunta era sobre él, no sobre mí. Sobre lo que pasaba dentro suyo. No entre nosotros. En él vi a un hombre acostumbrado a la contención, no por miedo, sino por experiencia. Uno de esos que no persiguen los cambios, pero que si los aceptan, lo hacen de forma honesta y con todo su peso. Tardé en contestar, porque sabía que responder a eso directamente sería simplificarlo todo, reducirlo a un sí o un no. Y yo no podía darle ni lo uno ni lo otro. Creo que el verdadero error no es cuando algo sucede, dije por fin. Es cuando finges que no pasó. Y lo dejas crecer hasta que lo invade todo. Guardamos silencio unos minutos más. Él seguía quieto, yo tenía otra vez la tijera de podar en la mano, pero ya no corté nada más. Era como si hubiéramos llegado a un borde, más allá del cual ya no hacían falta excusas ni aclaraciones. Cada uno quedó en su lado, sabiendo que el cambio ya había ocurrido, aunque todavía nada estuviera decidido. Esa conversación no trajo respuestas, no abrió un nuevo capítulo, pero sí puso fin al fingimiento de que aún nos sujetábamos a ciertos límites. Él, un hombre cansado del silencio, y yo, una mujer acostumbrada a esconder emociones tras el orden, de pronto nos encontramos en una situación donde la honestidad era el único idioma posible. La siguiente vez el motivo fue puramente doméstico, tan habitual e inofensivo que ni siquiera me lo pensé antes de llamarlo. El interruptor del pasillo del segundo piso empezó a fallar, la luz se encendía con retraso o no se encendía en absoluto, y yo sabía que Gabriel ya había arreglado enchufes antes, ajustado grifos, y nunca se negaba a ayudar cuando se trataba de esas pequeñas cosas. No tenía intención de provocar ninguna situación, realmente necesitaba que alguien con manos firmes revisara qué pasaba. Bajé al primer piso, llamé a la puerta de su habitación, y cuando salió, le dije de forma sencilla, sin vueltas. ¿Podrías mirar el interruptor? Está fallando últimamente, aceptó enseguida, sin hacer preguntas, y a los pocos minutos ya estaba en el pasillo con un destornillador en la mano, concentrado, en silencio, con esa misma expresión con la que los hombres suelen abrir cajas de fusibles y buscar la causa del problema. Yo estaba algo apartada, sin estorbar, de vez en cuando le alcanzaba alguna herramienta o sostenía la linterna del móvil cuando se agachaba junto a la pared. Casi no hablamos, solo frases breves, puramente técnicas, y había algo tranquilizador. En ese silencio, cuando terminó, comprobó los contactos, pulsó el interruptor varias veces y se aseguró de que funcionaba bien. Se incorporó, pasó la mano por la frente y me miró. Yo ya iba a agradecerle, como siempre, con cortesía, calma, sin emoción, y hasta había dado un paso hacia la puerta para acompañarlo, cuando noté que no se movía. Se quedó allí, como si algo lo hubiera frenado en seco, no me miraba directamente, su vista estaba algo baja, como si estuviera a punto de decir algo pero aún no supiera cómo. Esperé unos segundos, manteniéndome en esa tensión que ya era habitual cada vez que lo no dicho aparecía entre nosotros. Y de pronto habló, muy bajo, con voz casi neutra, pero con una inflexión imposible de pasar por alto. Esto es lo último, dijo. No entendí de inmediato a qué se refería, así que incliné levemente la cabeza y pregunté, sin fingir que no intuía el rumbo de la conversación, ¿lo último qué? Él dio medio paso hacia adelante, no rápido, no brusco, pero lo justo para que el espacio entre nosotros se redujera a unos pocos centímetros. Y en el segundo siguiente supe que no diría nada más, porque ya había tomado una decisión. Sus labios tocaron los míos de forma inesperadamente suave, sin empuje, sin urgencia, como quien no busca impresionar sino confirmar lo que desde hace tiempo ya era un hecho, aunque nunca se hubiera dicho en voz alta. No fue un gesto de pasión, ni un impulso repentino, fue más bien algo parecido a una aceptación, una culminación de lo que se había construido a base de miradas, gestos y silencios. Yo no respondí al beso, pero tampoco lo rechacé. Y eso, lo supe en ese mismo instante, lo cambió todo. No fue él, no fue su acto, sino mi reacción, o la falta de ella. Sabía que él sintió esa aceptación, aunque no le di una sola palabra. Cuando se apartó, no dijimos nada más. Salió. Simplemente,
como alguien que ya no tiene duda de que lo que siente no es unilateral. Yo me quedé en el pasillo, apoyada contra la pared, intentando no pensar en que ese momento marcaba un antes y un después. No teníamos un plan, no habíamos hablado de nada, no habíamos acordado nada. Pero ese gesto sencillo rompió la delgada barrera que nos mantenía dentro de los límites permitidos, y ahora ya nada era neutral, ni el espacio, ni las miradas, ni el silencio en la cocina, ni la sola presencia del otro. A la mañana siguiente, entré a la cocina por pura costumbre, a tomar un poco de agua, ver si quedaba té, tal vez recoger las cosas que habían quedado en la mesa después de la cena y que nadie había guardado. Eran cerca de las 6, las sombras ya se alargaban por el suelo, aunque aún no había oscurecido, y las ventanas seguían abiertas. El aire era fresco, con olor a césped recién cortado y tierra húmeda, tras el riego reciente. En la cocina había penumbra, pero también una calma acogedora. Gabriel acababa de limpiar la encimera y se inclinaba hacia un cajón para sacar un trapo. Me acerqué, no para hablar con él, sino simplemente para alcanzar una taza de la repisa alta. Estaba tan arriba que me puse de puntillas, estirando el brazo, sin notar lo cerca que había quedado de él. Mi codo rozó su hombro, él giró instintivamente la cabeza, y en ese mismo momento nos encontramos cara a cara, tan cerca que ninguno alcanzó a reaccionar o apartarse. Su mano tocó la mía, no con brusquedad, no con intención, más bien como un gesto automático: sujetar, sostener, evitar que pierdas el equilibrio. Pero yo no lo perdía. Estaba firme, de pie, simplemente muy cerca de él. Y los dos lo sabíamos. Y ninguno se alejó. Lo que ocurrió no duró mucho. Pero fue suficiente para que todo quedara claro. Para él. Para mí. Y, para desgracia nuestra, para Marina, que en ese preciso instante abrió la puerta y entró a la cocina. Se detuvo en seco, con una botella de agua en la mano, y se quedó inmóvil en el umbral. En sus ojos no había sorpresa, solo una comprensión precisa, casi serena, de lo que estaba viendo. Su mirada recorrió nuestros rostros, luego nuestras manos, después la distancia entre nosotros. No habló de inmediato, solo nos observaba, como si nos diera la oportunidad de retroceder, de explicar, de negar. Pero no hicimos nada. Yo seguía allí, con la taza en la mano, y Gabriel tampoco se movió. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó. Su voz era serena, sin una nota de desesperación. No era una pregunta, era una acusación disfrazada de afirmación. Retrocedí medio paso, dejé la taza sobre la mesa, y sin saber qué más decir, solté lo primero que me vino a la cabeza. No es lo que piensas. En el mismo momento en que lo dije, supe lo absurda que era esa frase. Nunca funciona. Y menos cuando sí es exactamente eso. Ah, ¿no?, respondió, mirándome directo a los ojos, sin un atisbo de sorpresa. ¿Y entonces cómo se llama lo que acabo de ver? No supe qué responder. Gabriel tampoco habló. Su rostro estaba inexpresivo, no congelado, no culpable, simplemente vacío. No dijo nada, no porque no le importara, sino porque entendía, como yo, que ya no había palabras que sirvieran. Genial, dijo ella, corta y seca, con esa voz que más que gritar, hiere. Fantástico. Mi marido. Mi madre. En la cocina. De mi infancia, quise decir algo, cualquier frase que no agravara aún más el daño, pero no encontré nada que sonara digno. Sentí un nudo en la garganta, y vi en sus ojos, en los ojos que recordaba desde la sala de partos, esa mirada en la que ya no estaba yo. No lloró. No gritó. No nos atacó. Solo nos miró, luego desvió la vista hacia Gabriel. Él seguía con las manos apoyadas en la encimera, como si intentara mantener el equilibrio no con el cuerpo, sino con la voluntad. No intentó justificarse. Y ese silencio fue lo peor. Ya tuve suficiente, dijo, sin alterarse. Han destruido todo. No sé cómo pude confiar en ustedes. Salió de la cocina sin dar un portazo, sin mirar atrás. Y esa calma fue como una explosión, pero sin sonido. Yo me quedé allí, aferrada al borde de la mesa, como si aún pudiera sostener algo real. Pero ya era tarde. En ese momento, no pensé en mí ni en Gabriel. Pensé en ella. En lo que acababa de perder, no un marido, ni una madre, sino la confianza. Y esa, no se recupera ni en semanas, ni en años, y esa pérdida, fue la más grande de todas.
A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer, sin alarma, sin ruidos ajenos, simplemente porque sabía, hoy tenía que irme. No fue una decisión tomada durante la noche, ni dictada por la emoción tras la escena con Marina. Se había estado gestando en mí durante días, semanas, en todos esos momentos que empezaron con miradas casuales y terminaron en algo que nunca debió pasar. No elaboré un plan, no ensayé palabras, no busqué la manera de hacerlo más suave, porque sabía, una salida que no duela, en historias como esta, no existe. Hice la maleta en silencio, como si no me preparara para irme, sino para redefinirme. Llevé solo lo esencial, sin gestos simbólicos, sin recuerdos innecesarios, sin objetos que dejaran abierta la posibilidad de volver. Ropa, documentos, el ordenador, 2 cuadernos, algunas fotos de cuando aún sabía quién era. El resto lo dejé, no por indiferencia, sino porque la memoria en exceso estorba más que ayuda en una vida nueva. Dejé una nota, simple. Sin estilo, sin explicaciones de 5 párrafos, porque cualquier cosa que escribiera no aliviaría su dolor, ni cambiaría mi elección, ni borraría el hecho de que ahora ambas tendremos que vivir con una idea distinta de la otra. Algunas cosas suceden no por intención, sino por debilidad. Y siempre tienen un precio. Perdóname, si puedes, eso era todo lo que podía darle ahora. Más, sería justificarme o herirla de nuevo. Salí por la puerta lateral, la misma por donde Marina solía entrar con la cesta de judías, y por donde yo salía por las mañanas a buscar el periódico, como en la ciudad. La puerta se cerró suavemente, sin ruido, pero ese sonido lo recordaré por mucho tiempo, no por lo fuerte, sino porque me cortó para siempre del hogar que ya no tenía derecho a llamar mío. En el patio, junto al banco, estaba Gabriel. No dijo nada, no fingió que estaba allí por casualidad. Solo estaba, como si velara por el hecho de que me iba. En silencio. Como hacen algunos hombres, sin adornos, sin escenas, simplemente resistiendo. No nos miramos a los ojos, no por falta de deseo, sino porque ambos sabíamos, una mirada más podría romper todo lo que intentábamos mantener entero. No tiene que hacerlo así, dijo en voz baja, no como propuesta ni súplica, sino como quien aún quiere sostener la realidad, pero tengo que hacerlo, respondí. Porque si me quedo, empezaré a convencerme de que aún se puede arreglar. Y eso no sería justo, ni para ella, ni para ti, ni para mí, asintió, y en ese gesto había más madurez que en 1000 palabras. Sabía que había comprendido, no que estuviera de acuerdo, ni que lo aceptara como correcto, pero sí que entendía. Y en eso había fuerza, no en retener, no en suplicar, sino en dejar ir, incluso si lo que queda es un vacío. Pasé junto a él sin detenerme. La maleta golpeaba un poco contra los adoquines, y ese fue el único sonido que impidió que ese momento pareciera una escena de película. No estábamos viviendo un drama, era vida real. Y por eso no había cabida para frases grandiosas, ni abrazos, ni emoción desbordada. Todo ya había pasado, y todo ya quedaría con nosotros para siempre. Camino a la parada de autobús no pensé en el futuro. No sabía a dónde iría, si volvería a la ciudad, si me quedaría con una amiga, si alquilaría algo, o simplemente iría a un lugar donde pudiera recomponerme. No buscaba un nuevo comienzo, porque entendía que no puede empezar nada mientras lo anterior no haya terminado. Pero sí sabía una cosa con certeza, si me quedaba, tendría que mirar cada día a los ojos de una hija que ya no veía en mí. ¿Quién fui para ella? Y con eso no podría vivir. Para un hombre que toda la vida ha vivido con responsabilidad, esa escena podría parecer una debilidad. Pero yo sé, más fuerte no es quien se aferra, sino quien sabe soltar. No quien lucha por lo que ya se rompió, sino quien asume su culpa, da un paso atrás y deja que los demás sanen sin él. Me fui no por vergüenza ni por presión. Me fui porque sentí que quedarme sería repetir el error. Y los hombres de mi generación, los que han vivido lo suficiente como para no confundir pasión con valor, saben bien que, a veces, el amor verdadero consiste precisamente en tener el coraje de irse. No sabía si ella podría perdonarme, ni si yo podría perdonarme a mí misma. Pero ese día, con todo su peso, su silencio, su amargura y su verdad, fue el final que no busqué, pero que resultó ser el único digno. Y. En esa honestidad, sigo siendo persona, no perfecta, no correcta, pero real.